Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el ciclo CAES. El grupo está conformado por Santiago Calvo Martínez, Juan Sebastián Pinzón y yo, quien estoy hablando, Jason Alexander Rivera. Dentro de los objetivos que tenemos como la exposición es comprender la operación del ciclo CAES, las variables relacionadas como el diagrama de equipos, mantenimientos y tamaño que actualmente tienen estas plantas. Dentro de nuestros objetivos específicos encontramos contrastar tecnología utilizada en el ciclo CAES con respecto a otras tecnologías, identificar ventajas y desventajas del ciclo CAES, conocer las plantas que utilizan este tipo de tecnología y comprender el funcionamiento de los equipos. Podremos decir que el ciclo CAES consiste en almacenar gran tamaño de aire comprimido. Este aire puede ser almacenado en su mayoría en cavernas o formaciones rocosas que se encuentran pues debajo del suelo. Dentro del principio de operación del ciclo CAES consiste en que la parte del compresor lo que hace es que toma aire del ambiente por medio de un motor generador. Ese aire es enfriado y se almacena dentro de la caverna como una especie de batería. Al almacenar el gran volumen de aire, este aire comprimido a altas presiones en la caverna es donde se almacenan en las formaciones rocosas. La parte de producción, que es después del almacenamiento en, la, en las cavernas, consiste ya en que un quemador de gas eleva la temperatura hacia la turbina con el fin de que la temperatura entre a una condición estable e ideal para el funcionamiento de la turbina. Esto se explicará aquí más adelante. Entonces, acá podemos evidenciar cómo el motor generador toma energía eléctrica de la red para hacer funcionar el compresor. Ese aire una vez es enviado a la caverna y de allí se calienta mediante la cámara de combustión y es llevado a la turbina, que a su vez está conectado al generador y a la red eléctrica donde es enviada la energía. Acá tenemos entonces el esquema de cómo es la etapa de generación. Los equipos principales del ciclo CAES tenemos motor generador, el compresor, los sistemas de control, depósito acumulador, turbinas de expansión, recuperador y equipos auxiliares. El motor generador se utiliza para proporcionar el funcionamiento al compresor. Este se acopla mediante embragues al compresor para el respectivo funcionamiento. El grupo de compresores. Entonces, pues para disminuir el trabajo de un solo compresor, lo que se utilizan y han hecho las plantas actuales es que se conectan varios compresores en serie con el fin de reducir el trabajo de estas máquinas. Igualmente el grupo de turbinas lo que hace que también realiza pues varias etapas con el fin de tener turbinas de alta y de baja presión. Esto lo que busca es que la temperatura de entrada a la fase de turbinado pues sea la correcta. Los sistemas de control, estos sistemas de control pues son los que están relacionando las variables dentro del sistema de proceso, dentro del proceso del ciclo, y los que están controlándolo. Asimismo pues permite hacer el cambio de la etapa de compresión hacia la etapa de generación. Dentro de los equipos auxiliares podemos encontrar cámara de combustión, que es la que calienta el aire hacia la turbina,
el depósito combustible y los intercambiadores de calor. Entonces, acá tenemos el depósito acumulador, que aquí pues es donde ya había mencionado se almacena el aire comprimido. Para seleccionar estas cavernas o formaciones rocosas tenemos algunos criterios geológicos, pues con el fin de, de que la acumulación del aire sea eficiente. Estos criterios geológicos son 4. Primero tenemos el volumen como primer lugar. Entonces el volumen es importante porque determina la masa de aire máxima que se puede almacenar. Un mayor volumen implicará que el sistema es capaz de almacenar una mayor cantidad de energía y por tanto podrá estar en mayor tiempo expandiendo aire para generar pues electricidad. Como segundo criterio tenemos la presión. La presión, dada que la cavidad debe soportar un máximo rango de presiones posible, cuanto mayor es la presión máxima que soporta, mayor será la cantidad de aire que podemos almacenar para un mismo volumen. Igualmente como tercer criterio tenemos la profundidad, porque la cavidad debe estar a una profundidad para que la masa de la tierra encima de la caverna haga que la presión natural del depósito sea mayor a aproximadamente 20 bares. Esto pues hay que considerar que la cavidad geológica debe estar aproximadamente a 150 metros o más de profundidad. Igualmente el aislamiento de estanqueidad, ya que la cavidad no debe tener prácticamente ninguna fuga de aire. Los límites laterales superiores e inferior de la cavidad debe ser de una estructura geológica tal que impida el paso del aire. Para ello, pues se debe medir su permeabilidad del aire e idealmente está a mantenerse nula para el rango de presiones a los que trabajará el sistema. Esta es una configuración básica del ciclo CAES, donde como primero tenemos la entrada de aire comprimido que se dirige hacia el compresor, y a su misma vez ese aire comprimido es almacenado en el depósito que lo conduce hacia la cámara de combustión y hacia la turbina. Allí ya tenemos pues algunos gases de escape y tenemos que la turbina está conectada al motor generador mediante unos embragues. La instalación CAES básica, entonces idealmente pues una instalación CAES consta simplemente de lo que es el compresor, el almacenamiento, que sería la caverna, y la turbina. Aquí digamos que se dice ideal porque no se está tomando en cuenta cambios de presión y de temperatura del fluido. Ya las instalaciones convencionales son las que encontramos hoy en día, actualmente, que se ven utilizadas en las dos plantas existentes que hay, donde ya tenemos el intercambiador de calor, que lo que busca es que ese aire reduzca su temperatura para ser almacenado en la formación rocosa. Igualmente, la cámara de combustión lo que proporciona es un aumento de la temperatura para la entrada de las turbinas, para que ese aire entre a una temperatura acorde a la turbina. Y como instalación CAES adiabáticas tenemos que la principal pues idea de este sistema, que aún no está implementado en la industria, pero sí ya se tienen buenos estudios de esto, es incluir dentro del proceso un acumulador de calor. Entonces pues consiste en ahorrar esa pérdida de energía que se produce de hasta el 50% del trabajo del compresor, para luego tener que volver a recalentar mediante el aire de combustión. La idea del sistema CAES adiabático consiste en aprovechar el calor de refrigeración para recalentar el aire a la salida del depósito.
También tenemos unos criterios de localización, entonces pues las plantas CAES deben estar en unas líneas ubicadas estratégicamente cerca a líneas de alta tensión. ¿Para qué? Para que esta permita estar conectada a una red de distribución eléctrica eficaz capaz de proporcionar energía necesaria a los compresores cuando esté comprimiendo aire y capaz de recibir la energía de las turbinas cuando el aire se está expandiendo. La alta tensión de las líneas resulta fundamental ya que el sistema consume y genera gran cantidad de energía eléctrica. Lo que se busca es que la pérdida en su transporte al nuevo punto de generación consumo sea lo más mínima posible. Igualmente, también tiene que estar cerca a unos conductos de gas natural. El combustible a utilizar en la cámara de combustión en los sistemas CAES pues será el gas natural. Entonces tenemos las dos únicas plantas que actualmente existen. Una está en Alemania y la otra se encuentra en Estados Unidos. Aquí tenemos las configuraciones de estas dos plantas, donde vemos la línea de los compresores y la línea de las turbinas. El mantenimiento realmente de estas plantas pues es de bajo costo, principalmente pues el mantenimiento de los equipos que conforman el ciclo, asimismo pues la verificación de las cavernas donde se acumulan los gases. Más que todo es pues un mantenimiento preventivo el que se realiza. Dentro de las conclusiones finales podemos tener que el ciclo CAES es un ciclo avanzado, más amigable con el medio ambiente respecto a la gran mayoría que se encuentra actualmente en nuestro país. Como segunda conclusión, para la instalación de una planta ciclo CAES, uno de los factores más relevantes es la ubicación geográfica para un óptimo almacenamiento del gas. El ciclo CAES son plantas con una alta eficiencia térmica. A pesar que solo hay 2 plantas instaladas en el mundo actualmente, hay propuestas para desarrollarse más plantas de este equipo e impulsar esta tecnología. Y por último, el ciclo CAES es dependiente de tener una ubicación estratégica cercana a factores que ya había mencionado antes, como las líneas eléctricas y el abastecimiento de gas. Gracias.